Bueno, con estas pequeñas indicaciones dadas, adelante, doctor. La sala es toda suya. Bien, buenas noches con todos nuevamente. Es un placer estar con ustedes en esta última clase del diplomado a efecto de abordar la temática del saneamiento físico legal de los predios rurales del Estado peruano. En particular, se trata de una materia bastante amplia que trataremos de abordarla de forma bastante sintética para así poder poder tocar los principales regímenes que vienen a regular esta materia y que concitan la atención sobre la columna vertebral que viene a ser la Ley 31.145, Ley de Formalización y Titulación de Predios Rurales a cargo de los gobiernos regionales. En ese sentido, permítame por favor unos segundos para proceder a compartir mi pantalla. Bien, Augusto, ¿me confirmas que se visualiza correctamente, por favor? Sí, sí, doctor, se logra observar correctamente. Muchas gracias. Ante todo, debemos señalar que la atención que presta el sistema jurídico a la materia agraria inicia desde el escalafón más alto del ordenamiento jurídico. En particular, es la propia Constitución la que en su artículo 88 establece el deber del Estado peruano de apoyar preferentemente el desarrollo agrario y riego. Como podemos ver, esta redacción es lo suficientemente flexible como para que a nivel de rango legal se pueda optar por distintas políticas, enfoques para poder ejecutar este mandato. Sin embargo, lo que queda claro es que es una obligación categórica del Estado peruano. En el marco de una economía social de mercado, habrá de incardinarse este deber del Estado para llevar a cabo las políticas, mecanismos y procedimientos para promover este tipo de actividad económica. En ese sentido, la atención que presta el ordenamiento jurídico a esta materia es sumamente enfática, lo cual tiene mucho sentido a la luz de las importantes razones que evidencian la trascendental importancia de esta materia, dentro de las cuales podemos citar las siguientes. En primer lugar, la estadística arroja que aproximadamente una cuarta parte de la población peruana subsiste en base a la agricultura familiar. Se trata de los sectores económicos menos favorecidos, de tal forma que una eficaz puesta en marcha de las políticas y mecanismos estatales en esta materia va a servir para luchar frontalmente contra la pobreza. En segundo lugar, este sector de la población no encuentra en la agricultura un mero medio de subsistencia, sino que constituye su forma de vida. La agricultura, esta actividad, va a servir para poder explicar cómo se condiciona su cosmovisión, su forma de entender al mundo, su comportamiento, su carácter, su forma de entender la felicidad y el amor. En buena cuenta, la agricultura, para aquellos ciudadanos agricultores que subsisten en base a la agricultura familiar, pues se va a conectar directamente con su identidad cultural. En tercer lugar, la agricultura también destaca por su íntimo respeto a la naturaleza, basada en tradiciones inmemoriales, ancestrales, pues se va a caracterizar por un respeto irrestricto al medio ambiente, lo cual cobra mucha valía en tiempos modernos en los cuales, en contraposición a ella, la actividad industrial ha terminado por comprometer las condiciones mínimas de subsistencia para la especie humana y el resto de especies. Por todo ello, la agricultura destaca entonces por su íntimo respeto a la conservación biológica y al medio ambiente.
Entre otras razones más, también podemos citar la importancia de la agricultura por su vinculación con la seguridad alimentaria. En efecto, nuevamente en el contexto de un industrialismo agresivo, la agricultura, en contraposición a él, se destaca por ser aún la principal fuente de alimentos saludables, tanto de origen animal como vegetal. Estas razones, entre muchas otras, son las que ponen en evidencia la gran importancia de este tipo de actividad humana, razón por la cual, con razón, se ha afirmado que la atención que presta el sistema jurídico a esta materia no es más que el pago de una justa deuda histórica, y que, desde luego, sigue pendiente de pago, ya que, por más que se trate o estemos evidenciando un conjunto de normas, procedimientos que vamos a ver a lo largo de esta sesión, lo cierto es que aún no se han logrado traducir todo este régimen jurídico en resultados. Aún podemos apreciar que la agricultura aún no ha logrado ser promovida en la manera que debiera. Aún tenemos al sector de ciudadanos que viven de la agricultura familiar sumamente postergados, sin una adecuada inclusión, con falta de oportunidades para la correcta comercialización a precios justos de los productos que generan, entre otros. De tal forma que la brecha, el horizonte, el desafío es aún grande. Pero el día de hoy nos vamos a dedicar específicamente al tema de la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra a través de los mecanismos de formalización de los predios rurales, así como los mecanismos para el otorgamiento de tierras seriasas para la ampliación de la frontera agrícola. Específicamente, los puntos que abordaremos en esta sesión son los siguientes. En primer lugar, me referiré en una primera parte a los aspectos generales, desarrollando cuál es la estructura del sector agrario y riego, cuáles son los principales componentes que abordan, en qué consiste la función de saneamiento físico legal de la propiedad agraria y quiénes son los principales actores para llevar a cabo esta función estatal. Luego de ello desarrollaremos los principales procedimientos en esta materia, a saber, en primer lugar, el procedimiento de formalización y saneamiento físico-legal de predios rurales de propiedad. En segundo lugar, el saneamiento físico-legal de las tierras eriazas habilitadas de propiedad del Estado. En tercer lugar, desarrollaremos al otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura. Y finalmente abordaremos al régimen de adjudicación de tierras eriazas para la ampliación de la frontera agrícola. En la última parte de la clase, y en la medida que nos alcance el tiempo, habremos de desarrollar unos casos prácticos que nos permitan aplicar lo aprendido. Dicho esto, comenzamos entonces. Primera parte, aspectos generales. El sector desarrollo agrario y riego tiene como ente rector al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que tiene como siglas MIDAGRI, al cual nos referiremos en el resto de la clase a través de dichas siglas. El MIDAGRI es entonces quien, en su calidad de ente rector, asume la responsabilidad de formular las políticas nacionales en materia agraria, las cuales vienen a ser de obligatorio cumplimiento para los tres niveles de gobierno. Ahora bien, ¿quiénes conforman este sector desarrollo agrario y riego? Lo conforman, además del ente rector MIDAGRI, el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, el INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, SENASA, CERFOR, Sierra y Selva Exportadora, los programas y proyectos del MIDAGRI, y desde luego también los gobiernos regionales, que van a tener un rol central en materia de la ejecución de los trámites de formalización. También tenemos las municipalidades.
Todos ellos entonces van a formar parte de la estructura del sector desarrollo agrario y riego. Dentro de las funciones del Midagri como ente rector, destacan aquellas vinculadas a la materia normativa. Es decir, el Midagri va a tener la potestad de aprobar lineamientos para poder desarrollar o regular el trámite operativo de cada uno de los procedimientos de formalización de la propiedad rural. Además, también en su condición de ente rector va a tener la potestad de poder interpretar la normativa agraria ante cualquier duda que aparezca en función a las distintas interpretaciones que pudieran tener determinados artículos o aspectos de esta regulación. El Midagri también tiene una potestad supervisora para poder vigilar que los procedimientos de formalización que llevan a cabo los gobiernos regionales, pues cumplan con los requisitos, exigencias y etapas previstos en la normativa vigente. Por su parte, el rol del Midagri como ente rector también trae consigo su rol para poder administrar el catastro rural. El catastro rural se va a ver alimentado por la información catastral y jurídica que generen los gobiernos regionales al momento de desarrollar sus procedimientos de formalización. Pero quien organiza, sistematiza y administra la base de datos del catastro rural es el Midagri a través de su Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, más conocida como la DIGESPAR. Estos son entonces algunas de las funciones con las que cuenta el Midagri en su rol de ente rector. Va a ser un garante entonces de que los procedimientos que lleven a cabo los gobiernos regionales para la formalización de la propiedad rural, pues se cumplan con todas las exigencias y requisitos previstos en la normativa vigente. Ahora bien, el sector desarrollo agrario y riego, como tal, aborda un conjunto de tópicos, como las tierras forestales, los recursos hídricos, la flora y fauna, la infraestructura agraria, cultivos y crianzas, la investigación en materia agraria, entre otros. Pero dentro de este universo de tópicos, lo que a nosotros nos interesa en materia inmobiliaria es específicamente la función del Estado para el saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. Esta función del saneamiento físico-legal de la propiedad agraria va a recaer sobre tres tipos de predios. En primer lugar, las tierras de uso agrícola, que son aquellas donde se ejerce el cultivo o la labranza. En segundo lugar, esta función va a recaer sobre las tierras de pastoreo, que son aquellas donde pase el ganado, cualquiera que fuese, el ganado ovino, vacuno, caprino, etc. Ahora bien, al conjunto de las tierras de uso agrícola sumadas a las tierras de pastoreo, los podemos denominar predios rurales o predios rústicos, bajo los alcances de la terminología que utiliza la ley que es la columna vertebral en esta materia, es decir, la ley 31.145, ley de formalización y titulación de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales. Entonces, si bien estas palabras, predios rurales o rústicos, pueden tener distintos alcances o significados de acuerdo a otros cuerpos normativos, como el Reglamento del Registro de Predios o el Reglamento Nacional de Tasaciones, más bien cuando nos referimos a los
terminología utilizada por esta ley 31.145, vamos a tener que estas palabras predios rurales o predios rústicos abarcan a estos dos tipos de tierras, las tierras de uso agrícola y las tierras de pastoreo. Ahora bien, un tercer tipo de predios también se encuentra bajo el ámbito operativo de la función de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. Me refiero a las tierras eriazas con aptitud agraria. Las tierras eriazas son aquellas que no pueden ser cultivadas por falta de agua, y la norma puntualiza que se encuentran bajo esta función del saneamiento físico legal de la propiedad agraria las tierras eriazas con aptitud agraria. Parecería dar a entender que existieran tierras eriazas con aptitud agraria y tierras eriazas sin aptitud agraria. Sin embargo, en el estado actual de la evolución de las ingenierías, tenemos que en realidad cualquier terreno eriazo es susceptible de ser transformado mediante obras de ingeniería hidráulica, razón por la cual en la actualidad toda tierra eriaza tiene en realidad una aptitud agraria. Dicho esto, entonces, estos son los predios sobre los cuales recae la función del Estado peruano del saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. ¿Quiénes son los actores vigentes para poder ejecutar estos procedimientos? Hemos visto que el Midagri es quien conserva su condición de ente rector, como garante y vigilante de que la normativa sea cumplida de forma cuidadosa y conforme a ley por los gobiernos regionales, y también para emitir lineamientos técnicos. En contraposición a ese rol rector que detenta el Midagri, son más bien los gobiernos regionales quienes cuentan con la función operativa para poder ejecutar esta clase de procedimientos. Específicamente, su potestad se encuentra amparada en el literal N del artículo 51 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, de acuerdo al cual se establece que es función y competencia de los gobiernos regionales promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. Esta función es conocida como la función N por el literal donde se encuentra recogida, y es muy importante poder identificarla para de esa forma tener una visión integral de la gestión de los predios del Estado, de acuerdo a la cual podamos tener en claro cuáles son las diferencias entre dos de las más importantes funciones del Estado en materia de gestión de sus predios. Específicamente, a través de este cuadro podemos ver cuáles son las diferencias entre, número uno, la función de gestión de predios del Estado en el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y en segundo lugar, la función que venimos desarrollando en esta clase, que es la función del saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. La primera de ellas se encuentra denominada como la función de administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado peruano. Como fluye de su propia redacción, esta primera función recae sobre predios urbanos y sobre predios eriazos de propiedad del Estado. Esta función del Estado se encuentra en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Los predios urbanos sobre los cuales recae esta función son aquellos que se encuentran dentro de la vida de la ciudad, dedicados a fines como comercio, vivienda, industria, entre otros. ¿Quiénes son los gobiernos regionales que a la actualidad cuentan con esta función? A la fecha, solamente se ha transferido esta función a 7 gobiernos regionales, que son los gobiernos regionales de Tumbes, Lambayeque, Arequipa, Tacna, San Martín, Amazonas y Callao. En el resto de regiones del Perú, quien detenta esta competencia para administrar los predios del Estado es la SBN. ¿Y cuáles son los mecanismos, procedimientos, figuras que se pueden desarrollar o aplicar sobre estos predios en aplicación de esta función? Son aquellos figuras, mecanismos y procedimientos regulados en el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Es decir, la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su reglamento, los cuales contemplan figuras como la venta por subasta pública, la venta directa a valor comercial por causales excepcionales, el usufructo, el arrendamiento, ambos a favor de privados. A favor de entidades se tiene la afectación en uso, la transferencia interestatal, la reasignación, entre muchas otras figuras. Ahora bien, vayamos a hacer el comparativo con la segunda función, que es la que venimos desarrollando en esta clase. Su denominación hace referencia a la función de promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. Esta función del Estado recae sobre dos tipos de predios: los predios rurales, que como vimos hace unos momentos, abarcan tanto las tierras de cultivo, así como las tierras de pastoreo, y además esta función también comprende a los predios eriazos del Estado que se encuentren enmarcados en algún procedimiento agrario. Hemos señalado que esta función se encuentra recogida en el literal N del artículo 51 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y, a diferencia de la primera función, más bien esta función de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria sí ha sido hasta la fecha transferida a todos los gobiernos regionales. Todos los gobiernos regionales del Perú ya cuentan con esta función transferida. Esta función se desarrolla a través de las figuras y procedimientos previstos en el régimen agrario, cuyo ente rector es el MIDAGRE. Y este régimen agrario se va a encontrar principalmente compuesto por la Ley 31.145, Ley de Formalización y Titulación de Predios Rurales. Por su parte, el Decreto Supremo 026-2003 AG, que regula el otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura, y el Decreto Legislativo 994, que regula la adjudicación de tierras para la ampliación de la frontera agrícola. En ese sentido, podemos ver entonces a través de este cuadro cuáles son las diferencias entre estas funciones. Dicho esto, y teniendo ya en claro que son los gobiernos regionales, todos a través de sus direcciones regionales agrarias o u otro nombre que reciban estas unidades de organización, dependiendo del gobierno regional,
van a ser entonces quienes se encuentren a cargo de la función del saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. A continuación, entonces, vamos a ir directamente al grano. ¿Cuáles son estos procedimientos? Primer procedimiento, el saneamiento físico-legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado peruano. Este procedimiento se encuentra regulado por la ley en la cual venimos haciendo énfasis, la ley del saneamiento físico legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 014-2022 MIDAG. ¿Cuál es la entidad competente para ejecutar este trámite? Es el gobierno regional a través de su Dirección Regional Agraria u órgano que haga sus veces. Este primer procedimiento de formalización de predios rústicos de propiedad del Estado peruano encuentra como su ámbito objetivo a los predios rústicos. ¿Y qué son los predios rústicos? Los predios rústicos se encuentran definidos en el reglamento de la Ley 31.145 como aquellos de uso agrario, ubicados en zona rural y destinados a la actividad agropecuaria. Sin duda se trata de una definición bastante tautológica, pero el centro de esta definición radica en que este tipo de predios se encuentran destinados a una actividad agropecuaria. La actividad agropecuaria comprende tanto el cultivo o la labranza de especies vegetales, así como la actividad de crianza de ganados. Ambos rubros están comprendidos dentro de la actividad agropecuaria. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones o la hipótesis para poder formalizar a los agricultores bajo este procedimiento? La hipótesis o el supuesto en el cual opera este régimen es el siguiente. Este procedimiento tiene como objetivo la titulación de aquellos poseedores de predios rústicos de propiedad del Estado peruano, cuya posesión haya iniciado a más tardar el 31 de diciembre del 2015. En ese sentido, quienes son beneficiarios de este régimen son aquellos agricultores respecto de las parcelas que conducen, siempre y cuando su posesión no haya sido reciente, sino que haya iniciado a más tardar el 31 de diciembre del 2015. De hecho, esta ley, que no es muy antigua, del año 2021, si no me equivoco, originalmente contemplaba como fecha de corte al 25 de noviembre del 2010, pero fue modificada el año pasado, cambiándose así la fecha de corte hasta el 31 de diciembre del 2015. Como podemos apreciar, entonces, el corazón y el espíritu de este régimen es la formalización de estos agricultores, de tal forma que ellos puedan obtener un título que los declare como propietarios sin tener que pagar por el valor de la parcela que conducen. Sin duda, este procedimiento obedece al mandato constitucional que hemos hecho referencia al iniciar esta clase, por el cual el Estado tiene la obligación de promover el desarrollo agrario y riego. En ese contexto, al advertirse la existencia de una enorme brecha de agricultores que ejercen su actividad agropecuaria sin tener algún título que demuestre o que los haga propietarios, ante dicho contexto es que se instaura mecanismos como este. Desde luego, no es ninguna novedad, viene desde muchas décadas atrás
bajo distintas leyes, pero en la actualidad esta es la ley y las condiciones a las cuales se sujeta esta formalización. Bien, ¿cuáles son las dos grandes modalidades bajo las cuales puede llevarse a cabo este procedimiento? En primer lugar, el gobierno regional competente podrá ejecutar este mecanismo de oficio. ¿Qué significa de oficio? Que va a iniciar este procedimiento sin esperar de que nadie se lo pida, no como respuesta a una solicitud, sino a la propia iniciativa del gobierno regional. En ese sentido, bajo esta modalidad de inicio de oficio, se apunta a una formalización masiva. Es decir, el gobierno regional, bajo un plan de operaciones, debe apuntar progresivamente a aquellos sectores en los cuales pueda prever que podrá lograr el mayor número de agricultores a titular en cuanto sea posible. La meta, titular al máximo número de agricultores que sea posible. Este es un procedimiento que se lleva a cabo de forma gratuita. El agricultor no tiene por qué pagar nada por el procedimiento ni por la parcela respecto de la cual obtendrá un título de propiedad. La segunda modalidad es la solicitud de parte, a partir de la cual el agricultor que quiere verse beneficiado con esta titulación no tiene que esperar las buenas ganas del gobierno regional, que ponga atención a su sector o que tome la decisión de iniciar el trámite, sino que el mismo agricultor puede presentar su solicitud que ameritará una evaluación por parte del gobierno regional a título individual. Juan Pérez, que ha presentado su solicitud, habrá de evaluarse si en ella cumple con los requisitos para acreditar la antigüedad de la posesión antes señalada, y de ser así, el gobierno regional estará obligado a realizar el procedimiento, el cual a la postre finalizará con la titulación de Juan Pérez. Entonces, en la modalidad a solicitud de parte, es el agricultor quien toma la iniciativa para formular su requerimiento a título individual, y el gobierno regional se encontrará obligado a evaluar su solicitud y, de cumplir con los requisitos, realizará todo el procedimiento hasta finalmente emitir el título de propiedad a su favor. Bajo esta modalidad de inicio del procedimiento a solicitud de parte, cada gobierno regional sí fija alguna tasa que irrogue el procedimiento y que tenga que pagar el interesado que presente su solicitud. Sin embargo, se trata de un pago por el procedimiento en sí, no es un pago por el valor del predio. Una de las novedades que trae esta ley 31.145 es el establecimiento de una cláusula que condiciona el título de propiedad que se emite a favor del agricultor. Específicamente, la titulación incorporará en el título de propiedad que se emite a favor del agricultor su obligación de continuar destinando el predio a una actividad agropecuaria por un plazo no menor de 5 años. La lógica es la siguiente: yo como Estado hago el esfuerzo de desarrollar un procedimiento que a ti, agricultor, no vas a tener que pagar nada por el valor del predio. Es un procedimiento que se emite a título gratuito. A lo más tendrás que pagar el trámite por el costo de las etapas del procedimiento, más no por el valor del predio como tal, cuando inicia a solicitud de parte. Pero yo como Estado hago todo esto con la finalidad de promover el desarrollo agrario, es decir, que tú sigas destinando el predio a una actividad agropecuaria, razón por la cual emito el título de propiedad a tu favor, pero eso sí, tú te comprometes a no desarrollar, o mejor dicho, a continuar desarrollando la actividad agropecuaria
por un plazo mínimo de 5 años. Si el agricultor incumple con esta obligación, entonces el gobierno regional podrá revertir el predio a favor del Estado como castigo por este incumplimiento. Bien, dicho esto, ¿cuáles son las etapas de este procedimiento? Vamos a comentar cuáles son las etapas cuando el procedimiento inicia de oficio, es decir, por propia iniciativa del gobierno regional para buscar titular de forma masiva al máximo número de agricultores cuanto sea posible. Bajo esta modalidad, el procedimiento inicia con la determinación de la unidad territorial por formalizar. Es decir, en esta etapa, el gobierno regional, a través de su Dirección Regional Agraria, identifica cuál es la ubicación, el ámbito respecto del cual va a iniciar su estudio y, de ser el caso, proseguir las acciones para finalmente formalizar. Puede tratarse de un sector, puede tratarse de un valle o incluso de un distrito entero, dependiendo de su magnitud. Luego de ello, inicia las acciones de diagnóstico físico legal. Esto es la recopilación, obtención de toda la información que sirva para poder determinar las características legales y físicas del ámbito a formalizar, como la obtención de un certificado de búsqueda catastral, la evaluación de las partidas registrales involucradas, el análisis de los títulos archivados, las consultas que sean pertinentes a las entidades, como si hubiere alguna duda respecto a la posible existencia de un patrimonio cultural de la nación o específicamente una zona arqueológica, habrá de hacerse la consulta al Ministerio de Cultura, o si hubiese alguna duda respecto a la extensión de una faja marginal, habrá de hacerse la respectiva consulta a la Autoridad Nacional del Agua, o si hubiera alguna duda respecto a la eventual existencia de un área natural protegida, habrá de hacerse la respectiva consulta al CERNAMP y así sucesivamente, todo en función a los elementos, indicios que se vayan encontrando conforme avance el diagnóstico físico legal. Luego de ello se pasa a la etapa del saneamiento. En esta etapa, el gobierno regional debe realizar todas las acciones que resulten pertinentes con la finalidad de lograr, de ser posible, la inscripción del ámbito a formalizar a favor del Estado representado por el gobierno regional. Y aquí básicamente pueden presentarse dos escenarios. El primer escenario es cuando el ámbito no tenga antecedentes registrales, en cuyo caso el gobierno regional podrá aplicar la primera de dominio, es decir, solicitar a los registros públicos que se abra una partida registral a nombre del Estado representado por el gobierno regional, únicamente para poder instrumentalizar esta competencia operativa que tiene el gobierno regional para efectos de poder continuar con el trámite de formalización. Y el segundo escenario que puede presentarse es cuando se identifica que el ámbito a formalizar se encuentra ya inscrito en una partida registral a nombre de entidades públicas. Puede estar inscrito a nombre de una municipalidad, puede estar inscrito a nombre de un ministerio, puede estar inscrito a nombre, de repente a nombre del Estado, representado por la SBN. Pueden presentarse inscripciones a favor de entidades públicas bajo distintos supuestos. Pues bien, en estos escenarios en que el ámbito a formalizar se encuentra inscrito a nombre de una entidad pública, el gobierno regional cuenta con una potestad
exorbitante para poder solicitar a los registros públicos la asunción de titularidad a favor del Estado representado por el gobierno regional. En estos casos, no se necesita contar con una transferencia que otorgue la entidad pública propietaria, ni con su consentimiento, ni autorización alguna, sino que de frente el gobierno regional solicita a los registros públicos que el predio se inscriba a nombre del Estado representado por el gobierno regional. Se trata sin duda de una potestad exorbitante otorgado por norma expresa, la tercera disposición complementaria final de la Ley 31.145. La siguiente etapa es la promoción y difusión, en la cual el gobierno regional utiliza todos los mecanismos posibles para informar a los agricultores, ciudadanos del ámbito a formalizar acerca de las ventajas de este régimen, de tal forma que se les invita a que puedan participar de él a efectos de ser beneficiarios de la titulación en caso cumplan con los requisitos. La promoción y difusión podrá realizarse mediante perifoneo, avisos radiales, colocación de carteles, charlas informativas, entre otros. Luego de ello se fija la fecha para el levantamiento catastral. En esta fecha, la brigada competente del gobierno regional, una parte legal y una parte técnica, se apersonarán a la parcela con la finalidad de uno, poder tomar los datos físicos de los linderos de cada una de las parcelas, verificar quién es el que conduce cada parcela, es decir, el agricultor, y asimismo requerirle la documentación, las pruebas que acrediten que su posesión hubiere iniciado antes del 31 de diciembre del 2015. Con toda esta información es que ya se pasa a la siguiente etapa, que es la elaboración de la información gráfica, los planos y el certificado de información catastral. Ya con esta información tanto técnica como legal, ya cada brigada de la Dirección Regional Agraria podrá calificar la situación existente en cada parcela, producto de la información obtenida y generada respecto a los datos físicos de cada parcela, habiéndose identificado además cuál es el agricultor que realiza la explotación económica de cada parcela y además habiendo obtenido la documentación que dicho agricultor hubiere presentado a efectos de acreditar la antigüedad de su posesión a más tardar el 31 de diciembre de 2015. Con ello, ya se tiene entonces todos los elementos para poder determinar por cada parcela si es que existe o no un agricultor que la explota y que haya cumplido con la presentación de los requisitos antes indicados. Es así que ya se puede elaborar la lista del padrón de poseedores aptos. Se publica esta lista con un aviso en la sede de la Dirección Regional Agraria, en la sede de la Municipalidad Distrital, en la sede del Juzgado de Paz y de la Agencia Agraria. Este aviso se publica por 7 días y a partir del último día de la publicación se tiene un plazo legal de 10 días para que los agricultores puedan verificar el padrón de poseedores aptos de este régimen y de ser el caso puedan requerir la corrección de alguna información sobre sus datos, tanto de su identidad o de la extensión de la parcela que conducen, o en su caso, quien se sienta afectado con la lista de padrón de poseedores aptos podría formular su oposición.
por ejemplo, si se publica como poseedor apto a Raúl Sánchez respecto de la parcela X y existe Rosa Jiménez, quien se considera propietaria de ese predio, podría formular una oposición. Si es que no hay oposición alguna o de haberse recibido y en caso se hubiere declarado infundada por la dirección, por el gobierno regional, entonces se pasa a la siguiente etapa, que es la emisión de la resolución administrativa, mediante la cual el gobierno regional autoriza la expedición de los títulos de propiedad a favor de aquellos poseedores aptos. Con la emisión de estos títulos de propiedad, el gobierno regional procede a gestionar su inscripción registral para que así pase a independizarse el área de cada parcela, inscribiéndose la propiedad a favor del respectivo agricultor que la conduce en mérito a la emisión del título de propiedad acompañada de los planos, memoria descriptiva y la documentación técnica generada por el gobierno regional. Con ello se cumple el gran objetivo de este régimen, que los miles y miles de agricultores en el Perú que aún no cuentan con un título de propiedad puedan ser merecedores de este título, el cual les va a otorgar seguridad jurídica respecto de la tenencia de la tierra que conducen. Este título de propiedad entonces les va a generar seguridad para poder afirmar y hacer respetar su derecho como propietario. Y más importante aún, este derecho de propiedad significará una oportunidad para poder servir de garantía para la obtención de créditos que sirvan para coadyuvar a el mejor desarrollo de sus actividades agrícolas. Esto en cuanto a la modalidad de inicio de oficio de este procedimiento. Pero hemos señalado también que este procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos también puede iniciar a solicitud de parte. De ser así, la estructura del régimen, mejor dicho, del procedimiento, es bastante similar, simplemente cambian las dos primeras etapas, básicamente, ya que el procedimiento iniciará con la formulación de la solicitud que individualmente formule el agricultor interesado. Presentará su escrito ante el gobierno regional, acogiéndose a este régimen, presentando el plano perimétrico y la memoria descriptiva de la parcela que conduce, así como los documentos que acrediten que su posesión actual inició a más tardar el 31 de diciembre del 2015. El gobierno regional procede a verificar los documentos presentados y luego de ello, de encontrar todo conforme o previa subsanación, procederá al resto de etapas, que básicamente son las mismas que para el procedimiento de oficio que ya hemos venido describiendo, solo que acá se desarrollan a efectos de evaluar la titulación de forma individual del agricultor que solicitó esta titulación. Es así que se desarrolla el diagnóstico físico-legal del área objeto de la petición, luego se realiza una inspección en campo para comprobar la explotación actual de la parcela que desarrolla el agricultor que ha formulado su solicitud. En función a ello, se emite un informe técnico legal que dé cuenta de que el agricultor cumple con todos los requisitos técnicos y legales. Con ello se pasa a la publicación de los principales datos del procedimiento, es decir, el nombre del solicitante, la extensión y la ubicación de la parcela objeto de la solicitud, y este aviso se publica en la sede de la Dirección Regional Agraria, en la sede de la Municipalidad Distrital, en la sede del Juzgado de Paz y de la Agencia Agraria. Como vimos, este aviso se publica por un periodo de 7 días y desde el último día se tienen 10 días hábiles para que
quien se sienta afectado, de ser el caso, pueda formular una oposición. No habiendo oposición o habiendo sido esta declarada infundada, el gobierno regional procede a emitir una resolución administrativa autorizando la emisión del título de propiedad a favor del agricultor, el cual se inscribe en los registros públicos acompañado de la documentación técnica que describe la parcela. Siguiente procedimiento: saneamiento físico-legal y formalización de tierras seriazas habilitadas e incorporadas a la actividad agropecuaria. Este procedimiento también se encuentra regulado en la Ley 31.145 y su reglamento, razón por la cual quien es competente para ejecutarlo es el gobierno regional a través de su respectiva Dirección Regional Agraria o quien haga sus veces. En este procedimiento, ¿cuál es el tipo de predios o el supuesto bajo el cual opera esta titulación? Se trata de una titulación de los poseedores de tierras seriazas habilitadas de propiedad del Estado peruano, destinadas íntegramente a la actividad agropecuaria. Cuando leemos tierras seriazas, quizás podríamos pensar que son aquellas que no tienen la suficiente recurso hídrico y por tanto no pueden ser cultivadas. Pero no, el nombre completo es tierras seriazas habilitadas. Es decir, tierras seriazas, mejor dicho, tierras que en su condición original eran eriazas y no podían ser cultivadas por falta de agua, pero fueron habilitadas, pasaron por un proceso de habilitación mediante obras de ingeniería hidráulica, producto de las cuales ya han sido dotadas de recurso hídrico y en la actualidad vienen funcionando para la actividad agropecuaria. De tal forma que la locución tierras eriazas no debe llamarnos a confusión en este régimen, ya que se trata de tierras plenamente operativas, como vemos en la foto. Fueron habilitadas y han iniciado su actividad agropecuaria desde antes del 31 de diciembre del 2015. Entonces podemos preguntarnos si en este régimen la actividad agropecuaria ya existe y en el anterior procedimiento también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el anterior procedimiento, el procedimiento de saneamiento físico-legal de predios rústicos de propiedad del Estado peruano, estos predios rústicos reciben el recurso hídrico a través de técnicas como el riego a través de las lluvias, conocida como la técnica del secano, o la desviación de los recursos de las fuentes naturales hídricas utilizando la fuerza de la gravedad. Mientras que en este procedimiento de las tierras seriazas habilitadas, se ha logrado dotar de recursos hídricos a la tierra originalmente eriaza mediante obras de ingeniería hidráulica, como pozos de agua, el sistema de riego por aspersión, entre otros. Por lo demás, nótese que la fecha de corte, en virtud de la cual el agricultor o bien la empresa agropecuaria ha debido haber iniciado su actividad, es la misma. Es decir, debe haber iniciado a más tardar el 31 de diciembre del 2015 y continuar dicha actividad agropecuaria hasta la actualidad. Otra de las grandes diferencias con el anterior procedimiento es que aquí el interesado sí va a tener que pagar por el predio, pero no un valor comercial, sino más bien un valor ostensiblemente inferior.
se trata del pago de un valor arancelario bajo las tablas aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Además, este procedimiento también tiene como distintivo que únicamente puede iniciarse a solicitud de parte. Es decir, se inicia con el interés de un agricultor o empresa en adquirir esta tierra que haya habilitado y el gobierno regional estará obligado a dar trámite a la solicitud. Ahora bien, este procedimiento también contempla la cláusula de reversión, por la cual el beneficiado con este régimen asumirá la obligación de continuar destinando la parcela a la actividad agropecuaria por un plazo no menor de 5 años, bajo sanción que, si incumple con esta condición, el gobierno regional procederá a revertir el predio a favor del Estado peruano, representado por el gobierno regional. Estas son entonces las características sustantivas de este procedimiento y debo precisar en todo caso que si bien este procedimiento incluye el pago del valor arancelario de la tierra que tiene que cancelar el solicitante interesado en adquirirla, de todas formas, no es un valor comercial, sino un valor arancelario. Y en este aspecto, nuevamente podemos ver que se manifiesta la función de promover el desarrollo agrario y riego que tiene el Estado por mandato constitucional. Yo como Estado te voy a vender, sí, pero como quiero promover el desarrollo agrario, no te voy a vender a valor comercial, sino que para facilitar o promover este tipo de actividad, te voy a vender la parcela a valor arancelario. Bien, etapas de este procedimiento. La primera etapa es la presentación de la solicitud, en la cual el agricultor o la empresa agropecuaria formula su petición ante el gobierno regional, presentando el plano perimétrico y la memoria descriptiva de la tierra eriaza habilitada y los documentos que acrediten que dicha actividad agropecuaria hubiera iniciado a más tardar el 31 de diciembre del 2015. Luego de ello se pasa a la etapa de verificación de documentos. El gobierno regional verifica que estos documentos, mejor dicho, que se haya cumplido con presentar la documentación técnica y la prueba de la posesión con una antigüedad al 31 de diciembre del 2015 de cumplirse con los requisitos o habiendo sido subsanados, se pasa a la etapa del diagnóstico físico-legal, en la cual el gobierno regional debe evaluar las condiciones jurídicas y técnicas del predio para pasar a excluir, de ser el caso, aquellas áreas que no pueden ser objeto de adjudicación, como son las zonas arqueológicas, las cuales son inalienables, como son las áreas naturales protegidas, como son las fajas marginales. Todos ellos son supuestos de predios estatales de dominio público, razón por la cual no pueden ser objeto ni de adjudicación ni de formalización a favor de particulares. Lo único que puede ser objeto entonces del trámite son aquellos predios estatales que no tengan ninguna condición legal que impida su formalización o adjudicación. Habiendo efectuado entonces este filtro, se pasa a la etapa del saneamiento, que básicamente radica en lo mismo que hemos comentado minutos atrás para el anterior procedimiento. En caso se detecte que el ámbito bajo estudio no tenga antecedentes registrales, el gobierno regional procede a requerir a los registros públicos la primera inscripción de dominio, es decir, la apertura de una partida registral
a nombre del Estado representado por el gobierno regional, únicamente para los fines operativos de continuar con este trámite. Y el segundo escenario es cuando se detecte que el área bajo estudio ya cuente con partidas registrales a nombre de entidades públicas. En estos casos, el gobierno regional procederá a solicitar a los registros públicos que se inscriba en la partida registral estatal una asunción de titularidad a favor del Estado representado por el gobierno regional. Ejemplo, el ámbito a formalizar se encuentra en una partida registral a nombre de la municipalidad o el Ministerio de Justicia, digamos. Entonces, el gobierno regional podrá requerir a los registros públicos que se inscriba en la partida registral un nuevo asiento en el cual se publicite la asunción de titularidad a favor del Estado representado por el gobierno regional, sin necesidad de contar con ninguna transferencia del Ministerio de Justicia, ni su consentimiento ni autorización, sino que el gobierno regional actúa de forma unilateral requiriendo dicha inscripción a los registros públicos. Se trata sin duda de una facultad exorbitante que es otorgada por la tercera disposición complementaria final de la Ley 31.145. La siguiente etapa, inspección de campo, en la cual la brigada competente se apersona al predio, verifica la explotación económica que dice tener el solicitante, se verifica también los linderos físicos del predio objeto de la petición. Con ello se emite de corresponder el informe técnico y legal que den cuenta del cumplimiento de los requisitos por parte del administrado, es decir, que se haya verificado que efectivamente tiene una explotación económica agropecuaria sobre el predio y que además haya acreditado que dicha explotación económica agraria hubiera iniciado antes del 31 de diciembre del 2015. Luego se pasa a publicar el aviso con los principales datos del procedimiento, como ya sabemos, en la sede de la Dirección Regional Agraria, en la sede de la Municipalidad Distrital, en la sede del Juzgado de Paz y la Agencia Agraria. Si en el plazo de días no hay oposiciones o a estas, habiéndose presentado, hayan sido declaradas infundadas por el gobierno regional, entonces la siguiente etapa es que el gobierno regional debe calcular el valor arancelario del predio de acuerdo a las tablas aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Calculado este valor arancelario del predio, lo debe notificar al interesado para que proceda con el pago de dicho valor arancelario. Efectuado el pago, se procede a suscribir el contrato de adjudicación a su favor. Suscrito el contrato, se requiere su inscripción en los registros públicos a favor del beneficiario, sea un agricultor o sea una empresa agropecuaria. Siguiente procedimiento: otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura. Este procedimiento se encuentra regulado en la segunda disposición complementaria de la Ley 26.505 y tiene su amplio desarrollo en el reglamento de la indicada disposición, aprobado por Decreto Supremo 026-2003 AG. Además, dicha regulación se ve complementada por los lineamientos para la ejecución del procedimiento de otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura, aprobados por el MIDAGRI mediante resolución ministerial 243-2016, MINAGRI del 3 de junio del 2016.
¿Quién es competente para ejecutar el procedimiento? El competente para ejecutar el procedimiento es nuevamente el gobierno regional, a través de su dirección regional agraria o quien haga sus veces. Este procedimiento inicia exclusivamente a solicitud de parte. El interesado, la empresa agropecuaria, formula su solicitud ante el gobierno regional. Este evalúa si cumple con los requisitos que vamos a ver a continuación y se encuentra obligado a darle trámite. Este procedimiento contempla una compra-venta a valor arancelario. Nuevamente, no es un valor comercial, es un valor inferior que fija el Estado con el propósito de promover el desarrollo agrario y riego. El objeto de este procedimiento son las tierras eriazas de propiedad del Estado. Ya casi estamos ante tierras eriazas que se mantienen en su condición de tal hasta la fecha que inicia este procedimiento, como vemos en la foto. Es decir, acá ya no son tierras seriazas habilitadas, sino tierras seriazas que se mantienen en su condición de que hasta la fecha no han podido ser cultivadas por falta de agua. Y sobre estas tierras existe el interés de una persona natural o jurídica de justamente poder desarrollar un proyecto agropecuario sobre esta tierra eriaza. Naturalmente, dicho proyecto involucrará la previa dotación del recurso hídrico. Y en esto consiste entonces este mecanismo, en la posibilidad que tiene el interesado de solicitar una tierra eriaza de propiedad del Estado con la finalidad de poder ejecutar un proyecto agropecuario. Se denomina procedimiento de tierras seriazas en parcelas de pequeña agricultura porque debe tener la tierra objeto de la venta necesariamente una extensión entre 3 a 15 hectáreas, no menos y tampoco más. Siempre debe encontrarse dentro de ese rango para poder subsumirse en este procedimiento. Por todo lo dicho, el interesado podrá formular su solicitud de adjudicación de estas tierras seriazas de propiedad del Estado, adjuntando el plano perimétrico y la memoria descriptiva de la tierra eriaza que le interesa, y también presentando principalmente el proyecto agropecuario que pretende ejecutar sobre este terreno, el cual debe incluir pues las técnicas para poder habilitarlo, dotarlo del recurso hídrico. Es importante señalar que acá nuevamente tenemos la técnica de reversión. Ahora, ¿en qué sentido? En el sentido de que la venta que otorgue el gobierno regional a favor del interesado establecerá la obligación que tiene el comprador de ejecutar el proyecto agropecuario en el plazo en él previsto, bajo sanción que, de no cumplir con el proyecto en el plazo al cual se comprometió, el gobierno regional procederá a revertir el predio a favor del Estado. Etapas del procedimiento. En primer lugar, la presentación de la solicitud, que debe acompañar el plano perimétrico, la memoria descriptiva y el proyecto que se pretende ejecutar. Luego el gobierno regional verifica los documentos presentados, de ser el caso requiere su subsanación y, estando todo conforme, procede a la siguiente etapa, que es la evaluación, el diagnóstico, ¿no?, de la libre disponibilidad del predio, para lo cual el gobierno regional contrasta el polígono con las bases gráficas que se encuentren a su disposición a efectos de descartar que exista
ninguna condición que pueda impedir su disposición a favor del interesado. Luego de ello se procede a realizar una inspección técnica al predio a efectos de levantar la información geográfica del predio, sus sitios, linderos, coordenadas. Luego de ello se procede a consultar al Ministerio de Cultura que el área bajo análisis no tenga restos arqueológicos, no se encuentre bajo ninguna zona arqueológica que se pueda afectar, ya que de ser así no se podría continuar con el trámite. Luego se requiere una opinión a la actualmente denominada Autoridad Local del Agua, que pueda dar su visto bueno a la consistencia técnica del proyecto agropecuario a efectos de cuál sería el mecanismo o la viabilidad de poder obtener un recurso hídrico para poder habilitar esta tierra eriaza. Luego de ello, se evalúa, el gobierno regional evalúa la consistencia técnica del proyecto agropecuario que ha presentado el interesado y de encontrarlo factible, procederá entonces a emitir la resolución de acuerdo al escenario que se presente. Primer escenario, si es que la tierra eriaza no tiene antecedentes registrales. De ser así, disculpen, de ser así, entonces el gobierno regional dispone la primera inscripción de dominio a favor del Estado representado por el gobierno regional, únicamente a efectos de viabilizar su competencia operativa para continuar con el trámite de adjudicación. Segundo escenario, si es que el predio eriazo ya tuviera una partida registral a nombre de entidades públicas. Por ejemplo, podría estar inscrito a nombre de la ya extinta Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. Todas estas miles de partidas que continúan inscritas a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria ya extinta han sido asumidas su titularidad por el Midagri, razón por la cual, de ser el caso que se identifique que la tierra eriaza objeto del procedimiento ya estuviera inscrita en una partida registral a nombre de la reforma agraria, el gobierno regional tendrá que solicitar su transferencia al Midagri. Y lo mismo sucede en caso el terreno eriazo estuviera inscrito a nombre de cualquier entidad pública. Acá ya no sucede como en los dos primeros procedimientos que estudiamos, en los cuales el gobierno regional que identifique que el predio ya se encontraba inscrito en una partida registral a nombre de cualquier entidad pública, tenía esa facultad exorbitante para unilateralmente requerir a los registros públicos que se inscriba la propiedad a favor del Estado representado por el gobierno regional. Esa potestad solamente está regulada en los procedimientos regulados en la Ley 31.145, que son los dos que vimos hace unos momentos. Pero en este procedimiento de otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura, el gobierno regional no tiene esa potestad, razón por la cual, de identificar que el área objeto del trámite ya estuviera inscrita en una partida registral a nombre de una entidad pública X, entonces el gobierno regional deberá solicitar a dicha entidad pública X la transferencia de propiedad. Así, por ejemplo, si la tierra eriaza ya hubiere sido inscrita a nombre del Estado representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, entonces el gobierno regional tendría que solicitar la transferencia a la SBN. Para tal efecto, lo único que tendría que presentar en la solicitud de transferencia es un informe técnico con la viabilidad del proyecto que pretende ejecutar el interesado.
y la SBN procedería a aprobar la transferencia a favor del gobierno regional únicamente con el objetivo de que culmine con su disposición o venta a favor de la persona natural o jurídica que solicita la tierra ERIAS. Inclusive, el reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales establece que en estos casos la SBN otorgará un plazo de 3 años al gobierno regional para que culmine con la adjudicación a favor de la persona natural o la empresa que haya solicitado la venta de la tierra eriaza de pequeña agricultura. Ello atendiendo a una realidad caótica en las cuales se han identificado que los gobiernos regionales inician con estos trámites y se demoran 4 años, 5 años, 7 años. Ello no puede ser posible. Es por eso que en estos casos en que es la SBN o alguna entidad pública propietaria del terreno eriazo que transfiere el predio al gobierno regional, se le impone un plazo de 3 años a este gobierno regional para que culmine la adjudicación a favor del interesado. Siguiente etapa, se le comunica al interesado el valor arancelario del terreno para que proceda al pago. Habiéndose efectuado el pago, se suscribe el contrato de venta. Y hasta acá tenemos finalizado la adjudicación bajo una venta a valor arancelario de la tierra eriaza en parcela de pequeña agricultura. ¿Qué pasa después de la venta? El gobierno regional habrá de fiscalizar que el comprador cumpla con ejecutar el proyecto agropecuario al cual se comprometió y en el plazo que él asumió. Si es que el comprador cumpliere con ejecutar el proyecto, entonces podrá solicitar al gobierno regional que se levante la carga inscrita en los registros públicos donde consta su obligación de ejecutar el proyecto agropecuario. Naturalmente, si ya cumplió con ejecutar el proyecto, es claro que debe levantarse dicha carga registral. Pero si el gobierno regional supervisa y detecta que el comprador no cumpla con ejecutar el proyecto agropecuario en el plazo previsto, podrá declarar la caducidad del derecho de propiedad y la reversión del predio a favor del Estado peruano. El último de los procedimientos que vamos a ver el día de hoy es la adjudicación de tierras eriazas para la ampliación de la frontera agrícola. Este régimen se encuentra regulado en el Decreto Legislativo 994, decreto legislativo que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 020-2008 AG. Ante todo, debo señalar que este es el único procedimiento de los 4 que vamos a ver el día de hoy, cuya competencia no corresponde exclusivamente a los gobiernos regionales, sino que corresponderá no solo a los gobiernos regionales, sino también al MIDAGRI o a las municipalidades distritales, en función a los criterios que comentaremos en unos minutos. En primer lugar, son objeto de este régimen las tierras seriazas, dice la norma, con aptitud agrícola, aunque ya hemos visto al inicio de esta clase que toda tierra eriaza en la actualidad tiene aptitud agrícola. Pero además también debemos precisar que no basta con que sea una tierra eriaza, sino que además debe encontrarse fuera de la zona de expansión urbana para poder ser beneficiados de este régimen. Y aprovecho para precisar en realidad que
la condición de que un predio esté en zona de expansión urbana es una exclusión de los cuatro regímenes que vemos en esta clase. Es decir, si un área está en zona de expansión urbana, sea un terreno eriazo o tenga actividad agropecuaria, no podrá ser beneficiario de ninguno de los cuatro procedimientos que estudiamos en esta clase. La expansión urbana está excluida de los cuatro procedimientos. Bien, ¿en qué consiste este procedimiento? Se trata de un mecanismo que permite la adjudicación de tierras seriasas de más de 20 hectáreas. Hemos visto que el procedimiento anterior, denominada adjudicación de tierras seriasas en parcelas de pequeña agricultura, se dirige a la venta de tierras seriasas entre 3 a 15 hectáreas. Pues bien, en este procedimiento regulado por el decreto legislativo 994, se pasa al siguiente rango, que la tierra eriaza, objeto de disposición, debe tener como mínimo 20 hectáreas. Máximo no dice la norma. Puede ser 50, 100, 200, no hay límites. Claramente, el espíritu de este régimen es promover el gran capital, las empresas de la industria agropecuaria que puedan trabajar sobre enormes extensiones de tierra y con ello, como su nombre lo dice, ampliar significativamente la frontera agrícola. Ahora bien, ¿cómo opera este mecanismo? Bajo este procedimiento, el interesado podrá proponer una oferta contractual al Estado peruano. Dicha oferta contractual podrá tener muchas posibilidades. En todas las posibilidades, la obligación que asume el Estado es transferir la propiedad de la tierra eriaza de más de 20 hectáreas a favor del inversionista privado. ¿Qué es lo que cambia entre las posibilidades? Lo que cambia es la contraprestación que tendría que realizar el inversionista privado a favor del Estado peruano. Así, en la primera posibilidad, tenemos que el inversionista puede ofrecer al Estado peruano pagarle por el valor de la tierra, en cuyo caso estaríamos ante un simple y sencillo contrato de compraventa. La segunda posibilidad es que el inversionista privado le ofrezca al Estado no pagarle por el valor de la tierra, sino más bien lo siguiente. Tu Estado, adjudícame esta tierra eriaza que me interesa de 50 hectáreas. Yo la trabajo, ya habiéndola adquirido, la trabajo, la habilito mediante obras de ingeniería hidráulica, desarrollo mi actividad económica, recupero mi inversión, tengo ganancias y me comprometo a que de acá a 20 años, desde que tú me adjudicaste la tierra eriaza, yo te devuelvo la propiedad de la tierra eriaza. Como ya recuperé todo lo invertido, ya gané mis utilidades, mi compromiso es devolverte la tierra eriaza en ese periodo de tiempo y tú como Estado ganas que ya no te voy a devolver una tierra eriaza, sino que ya está habilitada. Por lo tanto, tiene notoriamente otro valor económico y ya está destinada a un fin productivo. Tercera posibilidad, similar a la anterior, pero el inversionista privado ya no devolvería toda la tierra ya habilitada, sino únicamente aquella porción donde se encuentra construida la infraestructura hidráulica. Y finalmente, también se abre la posibilidad a que el inversionista privado pueda formular algún otro tipo de esquemas contractuales.
Como podemos ver entonces, este mecanismo inicia ante el interés del inversionista privado de adquirir una tierra eriaza de más de 20 hectáreas de propiedad del Estado peruano para ejecutar un proyecto agropecuario sobre él, pero al mismo tiempo da la libertad al inversionista de promover, mejor dicho, de proponer una oferta contractual bajo alguno de los esquemas antes indicados. Tratándose de una oferta, entonces el Estado pues no está obligado a aceptar la propuesta contractual del inversionista, sino que la evaluará, de ser el caso, la declarará de interés y de ser así, procederá a invitar a cualquier otra empresa que también pueda tener un interés sobre ese predio a que pueda presentar alguna mejor oferta más atractiva para los intereses del Estado. Volveremos sobre este aspecto dentro de unos minutos. Ahora bien, quisiera destacar que, como había adelantado, este es el único procedimiento cuya competencia no es de exclusividad de los gobiernos regionales, sino que la entidad competente se va a determinar en función al alcance de los proyectos. De tratarse de un proyecto agropecuario de alcance local, es decir, que involucre a una tierra que se encuentre dentro de una única municipalidad, entonces la evaluación del trámite corresponde a la municipalidad de la jurisdicción. Por su parte, si la tierra eriaza objeto de la solicitud comprende dos o más distritos, entonces se trataría de un proyecto de alcance regional, en cuyo caso la evaluación y tramitación del procedimiento estaría a cargo del gobierno regional. Y finalmente, si la tierra eriaza comprende dos o más regiones, se trataría entonces de un proyecto agropecuario de alcance nacional, en cuyo caso la tramitación del procedimiento estaría a cargo del MIDAGRE. ¿Qué pasa si, cuando la entidad competente para tramitar el procedimiento de acuerdo a los criterios antes mencionados detecte que la tierra eriaza ya estuviera inscrita a nombre de una entidad pública, siguiendo el mismo mecanismo que el procedimiento anterior? Tendría que solicitar la transferencia a la entidad pública propietaria. Así, si por ejemplo el Midagri, que viene tramitando este procedimiento, detecta que el área solicitada por el inversionista se encuentra inscrita a nombre del Estado representado por la SBN, tendría que solicitar la transferencia a la SBN y la SBN aprobaría la transferencia de la tierra eriaza a favor del Midagri, otorgándole un plazo de 3 años para que culmine con la adjudicación a favor del inversionista. Dicho esto, vayamos a ver las etapas del procedimiento. Bajo este régimen, la primera etapa es la presentación de la iniciativa privada, es decir, el interesado presenta su oferta contractual al Estado para adquirir la tierra eriaza de más de 20 hectáreas que le interesa. El Estado, a través de la entidad competente, sea el Midagri, el gobierno regional o la municipalidad, evalúa la propuesta contractual presentada por el inversionista. Si es que le resulta atractiva, podrá declararla de interés. Si es que la declara de interés, ello significa que va a convocar a un concurso, es decir, va a invitar a la generalidad de la ciudadanía, de las empresas, a que también puedan presentar ofertas contractuales respecto de esa misma tierra eriaza, de tal forma que puedan competir las distintas propuestas contractuales y en ese sentido el Estado puede elegir aquella propuesta contractual que convenga más a sus intereses.
aquella oferta contractual que sea la más atractiva será materia de una adjudicación de la buena pro, de tal forma que se celebrará el contrato con quien haya presentado dicha oferta contractual. Con él se celebrará entonces el contrato de disposición de la tierra eriaza de más de 20 hectáreas. Estos son entonces, señores, los cuatro principales procedimientos que contempla el régimen agrario en la actualidad. No todos, desde luego, pero sí hemos intentado abordar los más importantes, estos cuatro procedimientos, los dos primeros de ellos regulados en la Ley 31.145, Ley de Formalización y Titulación de Predios Rurales, y los dos últimos en normas autónomas y ya un poco antiguas, como el Decreto Supremo 026-2003 AG, que regula la adjudicación de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura, y el Decreto Legislativo 994, que regula la adjudicación de las tierras eriazas para la ampliación de la frontera agrícola. Muy importante tener presente que los dos primeros procedimientos regulados en la Ley 31.145 se asocian a predios en los cuales ya existe una actividad agropecuaria, que inclusive ha iniciado antes del 31 de diciembre del 2015. Mientras que el tercer y cuarto procedimiento que hemos estudiado se refieren a tierras que en la actualidad mantienen su condición de eriazas, y más bien la adjudicación que se otorga al interesado es justamente con la finalidad de que este último pueda ejecutar un proyecto agropecuario, naturalmente previa habilitación de la tierra mediante la dotación del recurso hídrico. Llegado a este punto, quisiera que desarrollemos conjuntamente con ustedes unos casos prácticos que nos permitan aplicar lo desarrollado. Primer caso, en la región de Huancavelica, provincia de Acobamba, distrito de Pomacocha, existe un sector denominado Flores Amarillas. En dicho sector, los pobladores desarrollan una intensa actividad agrícola, existiendo numerosas parcelas que ocupan propiedad estatal. Primera pregunta: ¿cuál de los cuatro procedimientos es el aplicable y en dónde se encuentra regulado? Pueden escribir por el chat, por favor. ¿Qué opinan? ¿Cuál de los cuatro procedimientos que hemos estudiado es el que resultaría aplicable a este caso? ¿Qué opinan? En este caso, en que existe una actividad agropecuaria, a ver, nos ha escrito en el chat, segundo Grandes, predios rústicos de propiedad del Estado, correcto, segundo. Carmen, es una formalización de la propiedad estatal, está normado en la ley 31.145, de acuerdo, Carmen. Hugo, es el segundo procedimiento, que gracias, Hugo. Bien, en este caso se establece o se señala que existe una actividad agrícola, no se señala que ha habido la ejecución de obras de ingeniería hidráulica, razón por la cual podemos presumir de que se utilizan otras técnicas como la desviación de los recursos hídricos de su fuente natural por el uso de la gravedad o el riego por secano, lo cual se condice además con las características de la foto que vemos la parte en el fondo.
Es por ello que a este caso sería de aplicación el procedimiento de formalización y saneamiento físico-legal de predios rústicos de propiedad del Estado, regulado en la Ley 31.145. Segunda pregunta, ¿cuál es la entidad competente para ejecutar el procedimiento? ¿Qué opinan? Como hemos visto en clase, quien es competente para ejecutar este procedimiento es el gobierno regional a través de su Dirección Regional Agraria o quien haga sus veces. Siguiente pregunta. En caso parte del sector a formalizar se encuentre inscrita a nombre de una municipalidad de la zona, ¿cómo debe proceder la Dirección Regional Agraria? ¿Qué opinan de acuerdo a lo que hemos visto en la clase? Pueden escribir por el chat. ¿Qué opinan? Como hemos visto en la clase, en el caso del procedimiento de formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad, de predios rústicos de propiedad del Estado peruano, de ser el caso que el gobierno regional identifique que el área objeto de estudio se encuentra inscrita a nombre de cualquier entidad pública, entonces podrá solicitar de forma directa a los registros públicos que inscriba la asunción de titularidad a favor del Estado representado por el gobierno regional. Es decir, no se necesita ninguna transferencia por parte de la municipalidad, ni su autorización, ni su consentimiento. De frente, el gobierno regional puede pedir a los registros públicos que se inscriba la titularidad a nombre del Estado representado por el gobierno regional. Solamente para efectos operativos de continuar con este procedimiento. Esta potestad no puede ser aplicada en otro tipo de contextos ni para otro tipo de finalidades. Solamente cuando está ocupada por los agricultores y solamente para continuar con el procedimiento de titulación a su favor. Nos habría escrito Johnny Sánchez, inscribir el nombre del gobierno regional bajo el acto de asunción de titularidad, correcto. Gladys nos había escrito solicitar la transferencia. Gladys, como hemos visto, no es necesario pedir la transferencia a la municipalidad, sino que de frente el GORE puede pedir la inscripción en los registros públicos a nombre del Estado representado por el gobierno regional. Carmen, solicitar la asunción de titularidad de la propiedad. Correcto, Carmen. Siguiente pregunta. ¿Qué deben acreditar los agricultores para ser beneficiarios con la titulación? ¿Qué opinan?
Hugo, poseedores antes del 2015. Tener la posesión hasta antes del 31 de diciembre de 2015. Jesús Ñaupa. Correcto. Eso es lo que tienen que acreditar. Quinta pregunta. En este caso, ¿los agricultores deben pagar por el valor de las parcelas para ser beneficiados con la titulación? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Hugo, no. Carmen, no pagan, es gratuito. Jesús, no. Johnny, no, es gratuito. Correcto. Sexta pregunta. En la hipótesis de que el gobierno regional no intervenga de oficio, pero Ramón Sánchez, agricultor del sector, se encuentra interesado en obtener la titulación sobre la parcela que conduce, ¿qué le recomendaría? ¿Qué opinan? ¿Qué le recomendarían? Johnny Sánchez, realizar el trámite de parte, Fiorella Condori, solicitud de parte, Edgar Montoya, que presente su solicitud de parte. Correcto. Bajo esta nueva ley, admite como novedad que el procedimiento también pueda iniciar de parte, razón por la cual el señor Sánchez, a título individual, puede presentar su solicitud ante el gobierno regional, acreditando que su posesión hubiera iniciado hasta el 31 de diciembre del 2015 y con ello el gobierno regional se encuentra obligado a darle trámite a la solicitud y finalmente procederá a la titulación del señor Sánchez. 7. Una vez que Ramón Sánchez obtenga la titulación a su favor, podría dejar de realizar una actividad agrícola sobre el área utilizada y construir una bodega. ¿Qué opinan? Carmen, no se puede hasta que han transcurrido 5 años. Fiorella, no, de respetar 5 años. Johnny Sánchez, sí, pero después de los 5 años. Eguávil no tiene, no puede realizar, no tiene que realizar una actividad agraria por 5 años. Segundo, no, porque el GORE puede solicitar la reversión del predio. Correcto. No puede desarrollar una actividad distinta a la agropecuaria por el plazo de 5 años, bajo sanción que, de incumplir con dicha prohibición, el gobierno regional podrá revertir el predio a favor del Estado peruano. Siguiente caso. En la región de Junín, la empresa agrícola Arándanos Peruanos habilitó un terreno eriazo de propiedad del Estado mediante sistemas de riego por goteo y por aspersión. En la actualidad, la empresa desarrolla la actividad agrícola exitosamente y pretende formalizar su situación. Entonces, a diferencia del caso anterior, acá tenemos que la actividad agropecuaria fue posible gracias al desarrollo de obras de ingeniería hidráulica a través de sistemas de riego por goteo y por aspersión.
Primera pregunta, ¿cuál de los cuatro procedimientos que hemos estudiado resultaría aplicable a este caso y dónde se encuentra regulado? ¿Qué opinan? Edgar Montoya, el caso 4. Hugo, el segundo caso, ley 31.145. Segundo caso, Gladys, el caso 4. ¿Ok? Debemos de apreciar que en este caso ya existe una actividad agropecuaria, como vemos además en la foto. Por tanto, no podría ser el caso 4, mejor dicho, el procedimiento de adjudicación de tierras seriazas para la ampliación de la frontera agrícola, porque ese se aplica para predios que en la actualidad mantienen su condición de eriazo. Tampoco puede ser aplicable el procedimiento de otorgamiento de tierras seriazas en parcela de pequeña agricultura, porque este también es para tierras que en la actualidad mantienen su condición de eriazo. Más bien, si es aplicable el segundo procedimiento que hemos visto, el procedimiento de tierras seriazas que fueron habilitadas e incorporadas a la actividad agropecuaria. Como vimos en clase, se trata este procedimiento de aquellos supuestos en los cuales la tierra era originalmente eriaza, pero antes del 31 de diciembre del 2015 fue habilitada mediante obras de ingeniería hidráulica de tal forma que desde esa fecha hasta la actualidad viene desarrollándose una actividad agropecuaria. Entonces, este es el procedimiento a aplicar: formalización de tierras seriazas habilitadas e incorporadas a la actividad agropecuaria regulado en la ley 31.145. ¿Cuál es la entidad competente para ejecutar el procedimiento? Como venimos señalando, quien ocupa el rol protagónico para ejecutar los procedimientos es el gobierno regional a través de su Dirección Regional Agraria. Tercera pregunta, ¿qué debe acreditar la empresa para obtener la titulación? ¿Qué opinan? Hugo, haber iniciado su explotación antes del 31 de diciembre del 2024. Hugo, más bien la fecha de corte es el 31 de diciembre del 2015. Esa es la fecha de corte, tiene que demostrar que ha iniciado su posesión antes de esa fecha. 4. La empresa deberá pagar por el valor del área para ser beneficiada con la titulación. ¿Qué opinan? Segundo, grandes, valor arancelario. Correcto, segundo. Acá sí se paga por el valor de la tierra, pero no un valor comercial, sino un valor arancelario, bajo las tablas aprobadas por el Ministerio de Vivienda. Pregunta 5. En la hipótesis de que el área forme parte de la zona de expansión urbana prevista por la municipalidad, ¿de todas formas sería posible ejecutar el procedimiento de formalización de tierras seriazas habilitadas? ¿Qué opinan? Carmen, no. César Augusto, no procede. Edgar Montoya, no sería posible.
De acuerdo, ¿no? Como hemos visto en clase, ninguno de los cuatro procedimientos se aplican sobre zona de expansión urbana calificada como tal por la municipalidad, ni siquiera cuando físicamente hay actividad agropecuaria. Entonces, si no es posible aplicar estos procedimientos agrarios, ¿cuál sería la salida ante esta hipótesis para que la empresa pueda regularizar su situación? Ante esta hipótesis de que el área forme parte de la zona de expansión urbana y por tanto no se puedan aplicar estos procedimientos agrarios, de todas formas, de verificarse que es de propiedad del Estado peruano, la empresa tendrá entonces la posibilidad de acudir al régimen general de los predios estatales, es decir, a las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Ante cualquier vacío o deficiencia de las legislaciones especiales de la propiedad estatal, como en este caso el régimen agrario, resultará de aplicación la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Es decir, toda vez que esta área, por encontrarse en zona de expansión urbana, se encuentra excluida del régimen agrario, entonces automáticamente se le aplica la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en virtud de la cual la empresa podrá solicitar la venta directa del predio bajo la causal de la posesión que hubiere iniciado antes del 25 de noviembre del 2010. Causal de venta directa regulada en el reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Quien representa al Estado bajo dicho sistema, hemos visto que es la SBN. Y al amparo de dicho sistema, la SBN podrá vender el predio, pero a valor comercial. Último caso, al norte del país, la empresa agrícola Vegetales Maravillosos pretende adquirir un terreno eriazo de 2 hectáreas de propiedad estatal con la finalidad de ejecutar un proyecto agrícola. Entonces, el caso es en relación a un terreno que ahora sí mantiene su condición de eriazo hasta la actualidad y es materia de interés de la empresa Vegetales Maravillosos. El terreno eriazo tiene 2 hectáreas. Primera pregunta, ¿cuál es el procedimiento aplicable que la empresa podía invocar para este caso? ¿Y dónde se encuentra regulado? ¿Qué opinan? Hubo decreto legislativo 1595, Sol Araníbal, aplica el procedimiento 3. Hubo ley 26505, segundo Grandes, tercer procedimiento, igual forma Johnny. Correcto. El procedimiento aplicable a este caso es el otorgamiento de tierras seriazas en parcelas de pequeña agricultura, regulado en el Decreto Supremo 026-2003 AG, que desarrolla la segunda disposición complementaria de la Ley 26505. Porque se trata, número uno, de un terreno eriazo, como vemos en la foto, y número dos, porque tiene entre 3 a 15 hectáreas. Como dice el caso, tiene 12 hectáreas. Dos, ¿cuál es la entidad competente para ejecutar el procedimiento? Hemos visto que la constante en la mayoría de estos procedimientos es que quien es competente para tramitarlo es el gobierno regional. Pregunta número 3. ¿Cómo debe sustentar la empresa su solicitud de adjudicación? ¿Qué opinan? Como hemos visto en clase, a efectos de identificar el predio debe presentar un plano perimétrico, una memoria descriptiva y principalmente el proyecto agropecuario que pretende ejecutar sobre el terreno.
Pregunta número 4. En caso el terreno forme parte de un predio de mayor extensión, inscrito a nombre del Estado, representado por la SBN, ¿cómo debe proceder la Dirección Regional Agraria? Como hemos visto en clase, en este procedimiento, la Dirección Regional Agraria no tiene la competencia para unilateralmente requerir a los registros públicos que inscriban la asunción de titularidad a favor del Estado representado por el gobierno regional. No tiene esa potestad extraordinaria en este procedimiento, razón por la cual tendría que solicitar a la SBN la transferencia, de tal forma que la SBN tendría que emitir una resolución de transferencia a favor del gobierno regional, otorgándole un plazo de 3 años para que culmine la adjudicación a favor de arándanos peruanos. Última pregunta. ¿La empresa debe pagar por el valor del terreno para obtener la adjudicación a su favor? Y de ser así, ¿a qué tipo de valor? ¿Qué opinan? Como hemos visto en clase, en este procedimiento se aplica el valor arancelario. La empresa Arándanos Peruanos tendría que pagar el valor arancelario para obtener la compra del predio. Como bien señalan Sol, Edgar, Hugo y Jesús en el chat. Bien, señores, muchísimas gracias por vuestra atención. A continuación, quedo a vuestra disposición si hubiera alguna duda o consulta sobre los temas abordados en esta clase. Adelante, Augusto. Muchas gracias, doctor. Vemos que tenemos una mano levantada. Adelante, Johnny, ¿puedes realizar tu pregunta? Muchas gracias. Doctor, como siempre, brillante la exposición. Doctor, en el tema del primer procedimiento en aplicación de la ley 31145, en estos casos, el agricultor mínimamente, ¿cuántos metros cuadrados o hectáreas debe tener para efectos de su titulación? Es decir, la explotación económica, ¿en cuánto de área debe realizarla, doctor? Muchas gracias. ¿O hay un mínimo, doctor, un máximo? Gracias, estimado Johnny. No hay ni mínimo ni máximo. Mm, Ya, doctor, eso quiere decir que si yo soy agricultor, tengo un terreno de explotación de 300, 500 metros o 1000 metros y cumpla con ese requisito de estar explotando antes del 31 de diciembre de 2015, entonces el gobierno regional puede venir y darme el título correspondiente. O también yo iniciar de oficio, ¿no? O iniciar de parte mi trámite correspondiente. ¿Es correcto, doctores? Es correcto, Johnny. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. De nada. Adelante, Augusto. Sí, doctor, parece que ya no tenemos más manitos levantadas. Tampoco veo alguna pregunta por el chat. Sí, doctor. Efectivamente, ya no hay más preguntas. Creo que el tema ha estado muy claro. Solo quedaría pues agradecerle por una gran ponencia brindada por su persona y también agradecerle por habernos acompañado en las diferentes sesiones de este diplomado y también estamos muy agradecidos pues que nos haya acompañado en la última sesión de este mismo. Muchas gracias, doctor. Con esto pues nos estaríamos despidiendo. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar con ustedes en este diplomado. Muchísimas gracias a todos por su atención y por su interés. Un fuerte abrazo. Será hasta por una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Con su permiso.